Juan capítulo 1 versículo 14. Si usted lo tiene, diga un fuerte amén. Dice la palabra del Señor: y aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Léalo conmigo, por favor. 1, 2, 3. Y aquel verbo fue hecho, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Qué hermoso y maravilloso texto. Como que Juan el apóstol encierra en una cápsula una verdad grandísima. Aquel verbo, aquella palabra que se dejaba escuchar, se hizo carne. Y yo quiero predicarle en esta tarde, con la ayuda del Señor, el verbo hecho carne. Oremos. Padre, te doy gracias por la oportunidad que nos das de estar delante de tu presencia. Gracias por este día hermoso, este día domingo, por todas las personas que están aquí presentes, quienes nos están también mirando por internet. Señor, bendecimos sus vidas y agradecemos la oportunidad que nos das de poder usar esta plataforma para compartir tu palabra que es verdad, tu palabra que transforma vidas, tu palabra, Señor, que es como un bálsamo que renueva, refresca nuestro espíritu. Y te doy gracias por darnos este privilegio de poder ser portadores de tu palabra. Habla nuestras vidas en esta tarde, Señor. Haz a un lado todo lo que esté estorbando en la mente, en el corazón, aún, Señor, si hay enfermedad, si hay, Señor, cansancio, si hay espíritu de distracción sobre nosotros, sea quitado en el nombre de Jesús, porque esta tarde, Señor, tú has citado a tu iglesia para que se sienten a la mesa y reciban el pan del cielo. Habla nuestras vidas, Padre. Usa mis labios, mi corazón y mi mente, y la gloria sea para ti, en el nombre de Jesús. La iglesia dice amén. Pueden sentarse, son muy amables. Gracias a Dios. Amén. Se cuenta la historia por allá en los 1835. Se cuenta la historia que en la residencia de verano de la reina Victoria de Inglaterra, llamado el castillo Balmoral en Escocia, cuando la reina Victoria, esta mujer, iba a ese lugar, que era su lugar de descanso en el verano, a veces salía ella a los campos del castillo disfrazada en ropas viejas, y su guardaespaldas, llamado John Brown, le seguía. Andando por una de esas veredas, se encontró con un rebaño de ovejas guiado por un muchacho. Ese muchacho le grita a aquella mujer y le dice: apártese del camino y no estorbe, vieja boba. La reina se sonrió, pero no dijo nada. Un momento más tarde, el guardaespaldas se le acercó a aquel joven muchacho y le dijo: guarda silencio y respeto, muchacho, porque ella es la reina. Bueno, dijo aquel joven, si ella es la reina, debería vestirse como tal. Quiero decirle, iglesia, en esta tarde, de igual manera podemos decir lo mismo acerca de nuestro Señor Jesucristo. Juan, en el capítulo 1 versículo 10 al 11, mire lo que dice la palabra de Dios. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y dice el versículo 11: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, porque lo esperaban con todo su poder y su realeza. Sin embargo, él vino a manifestarse en una manera totalmente distinta. En sí, querida iglesia, escuche bien con atención, porque esa palabra, aunque es sencilla, sin embargo ha tocado mi corazón de una manera muy especial, porque esto para mí es una alegría, es un gozo, es una noticia maravillosa. Alabado sea el nombre del Señor. Hoy en día el mundo en general no le conoce a él. En la mayoría su propio pueblo, el pueblo judío, que se supone que estaba letreado, preparado, con conocimiento, sin embargo les pasó por su nariz y no se dieron cuenta de la visitación de quién estaba ahí con ellos, porque quizás no esperaban verlo de esa manera. Y es triste hoy en día
Y principalmente en estas épocas donde tradicionalmente mucha gente se toma, hacemos mal, hermanos. Yo quiero decirle algo sobre las tradiciones. Las tradiciones no son buenas ni malas. Lo que hace mal o buena una tradición es cuando sustituye o toma el lugar principal que debe de tomar el Señor. Mientras usted tenga al Señor en el centro de todas las cosas y sea Él su motivo de adoración, usted no hace mal. Pero el problema es cuando hacemos cosas pero nos olvidamos del propósito principal. Y esto fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Se olvidó del propósito principal y no le conocieron. De hecho, déjele digo algo, la primera Navidad o natividad o nacimiento, el rey Herodes buscaba al niño para matarlo, según lo relatan los evangelios en Mateo capítulo 2 versículo 13. Y hoy no es diferente. Si somos honestos, podemos ver a un mundo en estas épocas donde la gente simple y sencillamente lo rechaza. No refleja el anhelo y el deseo en sus corazones, una relación íntima con el Señor. Para ellos o para mucha gente la Navidad es solamente un día de fiesta, solamente es un tiempo de tomar vacaciones, de ver todo tipo de comercio y hacer compras y de ir para allá y para acá en parrandas y emborrachándose, etcétera, etcétera. Pero para el pueblo que conoce a su Dios, para el pueblo que le ha conocido a Él, para nosotros es un gozo y es un privilegio estar en la casa de Dios y adorar al que vive y reina para siempre, al único y verdadero Dios. Gracias sean dadas al Señor que nos ha dado entendimiento, y dijo Juan, para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero Dios. Este es Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso Juan dice en el versículo 14 de su evangelio o del evangelio, dice en el primer capítulo verso 14: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Si me permiten, iglesia, amigos que están en esta tarde y que han venido también, no solamente para adorarle, no solamente para exaltar y glorificar el nombre del Señor, sino también para recibir palabra de Dios. Si me permiten por unos momentos aprovechar esta oportunidad para poner en su corazón algo valioso en base a este versículo. Este es uno de los versos más profundos que podemos encontrar en la palabra de Dios. Es una de las declaraciones más claras sobre la manifestación del Dios encarnado. Oh, no me oyó. Es una de las más claras expresiones de la manifestación del Dios que se hizo carne, de Jesucristo. Tal vez no pueda ni o sepa sacarle todo el contenido que tiene este valioso texto, pero permítame darle 3 puntos importantes que puedo considerar de él. Lo primero que le quiero decir es que Cristo es el verbo eterno de Dios. Escuche bien eso: Cristo es el verbo eterno de Dios, es la palabra de Dios. Porque dice Juan, y aquel verbo, aquella palabra que era conocida, aquella palabra que era escuchada por los antiguos hombres. Vemos en el Viejo Testamento cómo se habló a Abraham, cómo habló con Gedeón y cómo habló con otros hombres. Esa palabra escuchada pero jamás vista en carne. Juan nos está diciendo que Cristo era el verbo eterno de Dios. Aleluya. Fíjese, el texto comienza diciéndonos el verbo. Y el verbo en el griego original significa logos, que significa palabra. Es una palabra, es palabra que se da. Y los filósofos griegos usaban la palabra logos, pero la idea de ellos del verbo era muy diferente a la que Juan el apóstol nos presenta, principalmente aquí en el versículo 14. Porque uno de los estudiosos, el doctor Chrisley, dijo: básicamente la palabra hace referencia a una comunicación única. Diga conmigo: comunicación única. O sea, no vemos a Dios hablando de esa manera, solamente ahí lo vemos. Una manifestación de que la palabra se encarnó. Y eso es algo maravilloso.
Eso es lo que se refiere. Juan afirma que cuando Dios quiso darle al hombre la más alta comunicación de sí mismo, Él lo hizo, ¿sabe cómo? Lo hizo en forma humana. Porque una cosa es hablarle o llamarle por teléfono a alguien, pero otra cosa es ir personalmente y decirle tú lo que tienes en tu corazón. Y Juan, me encanta lo que está diciendo aquí, porque dice que ese verbo fue Cristo encarnado, y que no solamente era Cristo, era Dios mismo. Y Él, hermano, se encargó de traer el mensaje más importante para usted y para mí que en este tiempo podemos recibir. Y ese mensaje es el mensaje de las buenas noticias, de las buenas nuevas. Este es el mensaje de la salvación, cosa que no se compra con oro, cosa que no se compra con dinero, no se compra con posesiones, solamente Cristo la da. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Juan afirma que cuando Dios quiso darle al hombre la más alta comunicación de sí mismo, lo hizo en carne humana, por medio de el Logos, de la palabra. Juan declara que el Logos existía desde el principio. Él no es ningún otro que Dios mismo, no solamente trayendo la palabra o el verbo que es incorporado ahora en Él mismo. Su propia persona, su propia vida y ser vienen a darnos la palabra. En otras palabras, yo le quiero cambiar el panorama de ver solamente el cuadro del nacimiento de Jesús en un pesebre envuelto en pañales, y nada más quedarse en ese pensamiento bonito y llenarlo de decoraciones. No, hermano, esto es mucho más que eso. Es más que decoraciones, es más que algo que podamos nosotros visualizar como algo bonito. Es la palabra hecha carne, que vino a darse a nosotros, a hablarnos a nosotros, a tratar con nosotros. Gloria a Dios. Por eso podemos observar que desde el principio del Evangelio de Juan, él declara de Jesús. Prácticamente él hace una tesis. Todo lo que Juan pudo percibir de Jesús lo resume en este versículo. Y lo que Juan está diciéndonos es que Jesús es el Dios eterno de todos los tiempos, venido en carne humana. Se lo repito. La tesis que Juan saca en este versículo 14 es que Jesús es el Dios eterno de todos los tiempos, venido en carne humana, como usted y como yo. Él no quiso enviar el mensaje, Él quiso ser el mensaje. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Y la razón, querida iglesia, amigos, la razón por qué la palabra Navidad o Natividad se ha reemplazado con las fiestas es porque la gente simple y sencillamente no piensan en lo importante que es el hecho de que Cristo nació, o qué hay en ese nacimiento. Algunos hasta se enojan y quieren eliminar la palabra natividad porque simple y sencillamente no le quieren dar el crédito a la palabra encarnada. Ya sea porque no lo comprenden, porque lo ignoran, o simple y sencillamente porque son renuentes y no quieren aceptarlo. Pero de que se encarnó, la palabra se encarnó, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Simple y sencillamente se revelan con la idea de que Jesús es el verbo de Dios, es la expresión exclusiva de Dios eterno. Ellos batallan contra Cristo como el único verbo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque vivimos en un mundo caído. Por eso dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y es triste, hermanos, que en ocasiones podemos tener la gran oportunidad, de una manera o de otra. No tiene que ser en una época como esta para que Cristo se revele a tu vida, pero si pudiera yo aprovechar este tiempo y esta época, con todo gusto lo hago, porque creo que así debe de ser. Nosotros debemos de aprovechar cualquier ocasión para presentar, hermanos, más allá de decoraciones y arreglos, presentar el evangelio, presentar la verdad, presentar el mensaje que cambia y transforma vidas. Alabado sea el nombre del Señor. Y ese es el propósito del nacimiento de Cristo, la palabra que se hizo carne. En nuestro texto Jesús es llamado el verbo. Diga conmigo: el verbo, la palabra. Cristo como el verbo es demasiado exclusivo y estrecho para una mente cegada, quizás por el pecado o la ignorancia, pero Él es el verbo. Él excluye a todos los demás verbos, a todas las demás palabras. Sí, Él es el verbo de Dios.
Él excluye toda idea de los rabinos antiguos de que él era simple y sencillamente un impostor. Así lo miran ellos. Era un impostor que se hacía pasar por Dios. Así lo miran. Si él es el verbo, él excluye la idea musulmana de que él era solamente un profeta, porque así también ellos lo presentan. Era otro profeta también, pero no, él era el verbo de Dios. Él era el verbo. Él excluye el punto de vista de algunos religiosos que hacen ver al Señor como un verbo que fue creado nada más para ese momento y para ese tiempo. No, Él es el verbo de vida. El cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Por eso, querida iglesia, aún los contemporáneos, aún las personas que caminaron en ese tiempo, ahora que estuvimos ahí en la Tierra Santa y que anduvimos por los caminos, yo hasta aproveché y me levantaba todos los días en la mañana, me levantaba y me iba a correr, a caminar. Anduve corriendo por las calles de Jerusalén, anduve corriendo por Galilea, anduve corriendo en diferentes lugares. ¿Y sabe por qué lo hice? Porque estas oportunidades no siempre las tiene uno. Pero me acordé precisamente al estar estudiando este mensaje, me acordé que la gente que tuvo el privilegio de convivir con Jesús, con el verbo hecho carne, ellos mismos en la escritura usted puede encontrar que ellos mismos dijeron: nunca ha hablado hombre como este. ¿Por qué? Porque la palabra que salía de él, la palabra que emergía de él, era palabra con poder. Era palabra, hermanos, que levantaba, restauraba, daba vida. Esa es la palabra hecha carne. Oh, hermano, yo creo que aquí hay más de uno que fue transformado por la palabra hecha carne. Es más que un pesebre, es más que una decoración, es más que luces, es la palabra hecha carne. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. El doctor Chris Lake dijo, me encanta esto, no sé si lo tienen en la pantalla, pero se los digo. Este hombre dijo algo que toca mi corazón. Él menciona y dice: básicamente la palabra se refiere a una comunicación única. Una comunicación única. Y aquella única comunicación de una sola clase es Jesucristo. O sea, no encontramos una mejor expresión de la palabra de Dios que en la persona de Jesucristo. Por eso, hermanos, la iglesia en este tiempo, todo creyente y toda persona simpatizante del evangelio sabe de quién debe de enamorarse, sabe en quién debe poner su mirada, sabe de quién debe de apasionarse. No de un templo, no del ministerio de música, no de quien predique. Usted se debe de apasionar de Jesucristo, porque Él es la palabra hecha carne. Aleluya. Es la palabra hecha carne. Todo lo que necesitamos saber de Dios y del hombre es hablado en la escritura por medio de Jesús. Él es el verbo de Dios. Diga conmigo: Él es el verbo de Dios. Como cuando le decían a los hombres: tú eres puro verbo. Pues Dios, hermanos, no nomás fue verbo de hablar, sino que Él se encarnó en el verbo. Y si Él quiso echarte flores para conquistar tu corazón, Él dijo: ya me cansé de enviar flores, avisos y señales. Ahora voy en persona a decirte que te amo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Aleluya, iglesia. ¿No se emociona saber que ya no eran mensajeros, ya no era alguien enviado? El mismo Dios que hizo los cielos y la tierra vino y habitó entre los hombres. Alabado sea el nombre del Señor. Es la palabra hecha carne. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. En el principio era el verbo, dice Juan 1:1. Mire lo que dice la palabra. Léalo conmigo, por favor, fuerte. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Dígalo otra vez. Otra vez. Y el verbo era Dios. La palabra encarnada se estaba manifestando a los hombres. No que el verbo era un Dios. No era en sí la palabra que era un Dios, sino se está refiriendo del verbo que se hizo carne. Era Jesús hecho Dios. Hay quienes lo traducen diferente y erróneamente para su propia destrucción. Lo están haciendo porque dicen: era la palabra la que era Dios. No, Señor.
Jesús mismo dijo en Juan capítulo 14: si no me creen que soy, créanme por las obras que estoy haciendo, porque yo no haría las obras que hago si Dios no estuviera en mí. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Si Dios no estuviera en mí, entonces las obras no las haría. Pero si no creen en mí, crean por las obras. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Eso a mí me emociona. Yo creo que ya se dio cuenta, ¿verdad? Ahora fíjese, la traducción en el griego solamente puede darse honestamente o de una manera más clara como lo presenta la versión de King James en inglés, la versión en inglés, porque la versión sí dice: y el verbo era Dios. Y ese es el punto, iglesia, que quiero dejar claro como primer cosa importante que yo veo en esta hermosa escritura. Porque Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Así, la única posición bíblica verdadera es que Jesús es el verbo eterno. Por eso cuando usted dice bendito sea el nombre de Jesús, usted no está diciendo cualquier cosa. Usted está exaltando al Dios eterno, al Dios todopoderoso, al único que vive y reina para siempre, al que hizo los cielos y la tierra, el Dios verdadero. A Él sea la gloria. Él es la más grande y máxima comunicación de Dios hacia el hombre que está alejado de Dios. Si usted dice: pues yo no creo que Dios se interese por mí, vea e investigue cuál fue la vida de Jesús y cuáles fueron sus expresiones y sus contactos que tuvo con las personas, cómo manifestó su amor a través de ese tiempo en el que Él anduvo y se humanó. Y eso es un testimonio para que usted entienda el amor que Dios tiene por usted. Y si no es suficiente lo que Él hizo con milagros y sanidades, entonces váyase a la escena de la cruz, por favor, y mire los clavos, y mire el costado, y mire sus pies traspasados por los clavos, y dése cuenta que ese Dios que se encarnó, esa palabra encarnada, no solamente nació en un pesebre, sino que también vino y se dio y sirvió a sus hermanos, sirvió a sus amigos, le sirvió a usted y a mí, y dio su vida en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que en Él encontrásemos nosotros salvación. Dele una ofrenda de palmas, por favor. Tómese un momento para darle alabanza al Señor en esta tarde. Aleluya. Gloria a Dios. Él es el logo eterno, el verbo eterno que habló y el mundo existió. Dijo: sea la luz. ¿Y qué sucedió? Fue la luz. Al fin de estos tiempos, en el libro de Apocalipsis, la Biblia nos enseña en Apocalipsis 19:13 que el verbo de Dios, así lo presenta, el verbo de Dios, haciendo referencia acerca de Jesucristo. Desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, Jesús es el verbo de Dios. Por eso note lo que el escritor a los Hebreos nos dice en el capítulo 1 versículo 2. Mire cómo lo presenta el escritor a los Hebreos. En estos postreros días, ¿por quién nos ha hablado, iglesia? En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Alabado sea el nombre del Señor. Por lo tanto, iglesia, nosotros proclamamos con toda certeza y seguridad absoluta que Jesús es el verbo. Jesús es el verbo, es el logo eterno que ningún hombre, ningún otro líder religioso, político, filósofo puede, él no puede adjudicarse esta palabra, porque solamente hay una palabra encarnada y su nombre es Jesucristo. Él es la palabra encarnada y en esa palabra hay poder, hay virtud, hermanos, en la palabra de Jesús. Cuando se topó con aquel hombre que pedía un milagro para su siervo y le dijo, no tienes que ir, tan solo di la palabra y mi siervo va a sanar. Y Jesús se sorprende de la fe que había en el corazón de este hombre y dice: conforme a tu fe así se ha hecho. Y en el instante, hermanos, aquel hombre fue sanado. Ese es el poder de la palabra. Déjeme decirle algo, iglesia, en esta tarde: si hay algo poderoso, hermano, en este lugar, es el poder de la palabra. No son las palabras del hombre, son las palabras de Dios las que transforman, cambian y restauran. Si usted viene golpeado por un mundo de pecado, la palabra de Dios lo puede restaurar. Si usted viene angustiado, la palabra de Dios lo levanta. Si usted viene destruido, la palabra de Dios lo vuelve a construir. Porque si hay algo seguro y poderoso, es la misma palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y si hay algo a lo cual le tenemos confianza, hermano, es la palabra de Dios. Aleluya. Bendito el nombre del Señor.
Mire lo que dice Timoteo en su primera carta, el capítulo 3, versículo 16. Me encanta, por si usted todavía está ahí medio debatiendo, ¿a poco era Dios Jesús? Seguro que era Dios, seguro que era Dios. Por si usted todavía quiere discutir el tema, mire lo que dice la Biblia en Timoteo 3:16. E indiscutiblemente, diga conmigo, e indiscutiblemente. Esto quiere decir no se puede discutir, no hay duda, está claro el asunto. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles como en esta tarde lo estoy haciendo. Estoy predicando al pueblo que necesita las buenas nuevas de salvación, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Gloria sea el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. No solamente es el verbo. Ahora, en segundo lugar, le dejo también esto en su corazón. Cristo es el verbo de Dios en carne. Claro, ya lo he estado mencionando, pero no solamente es la palabra, sino que Cristo es la manifestación de la palabra en carne. Juan 1:14 lo leímos y dice: y aquel verbo fue hecho carne. Y aquel verbo fue hecho carne. Mirando de nuevo a nuestro texto, nos damos cuenta y vemos con claridad que Él no es solamente el verbo eterno de Dios, no es la palabra eterna de Dios solamente, sino que también se volvió en el verbo encarnado. La palabra encarnar significa vestirse de carne. Es lo que hizo Dios. Dios decidió por sí mismo despojarse y tomar forma humana para hablar y manifestar su amor hacia los hombres. Y aquel verbo, dice Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿No le da gusto saber, hermano, que el interés de este Dios al cual estamos adorando no es solamente un Dios por el cual nos basamos en libros y en escritura, sino que es un Dios que dejó su trono de gloria y se humanó y vino y habitó entre los humanos para dar a conocer su amor, su misericordia y su plan de redención sobre la humanidad? Aleluya. La misma palabra de Dios que existía desde el principio de los siglos, que se manifestó a los antiguos de diferentes formas, como lo hizo con Moisés a través de la zarza ardiendo, como lo hizo con Gedeón a través de la palabra también enviada, pero nunca antes se había manifestado en persona. Pero ahora dice Juan, y Juan lo está presentando porque él fue testigo ocular. Él miró con sus ojos la manifestación del verbo hecho carne. Aleluya. Y Pablo dice a los filipenses en el capítulo 2, versículos 6 al 7: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Alabado sea el nombre del Señor. Esto es exactamente lo que está diciendo Juan en la escritura que hemos tomado. Y aquel verbo fue hecho carne. Un escritor llamado Arthur W. Pink dijo: lo infinito, fíjese, me encantó esta expresión, lo infinito se volvió finito, lo invisible se volvió, lo puedes tocar, lo puedes sentir, lo pudieron sentir. Lo trascendente se volvió eminente, lo que estaba lejos se volvió cercano, lo que estaba fuera de alcance de la mente humana se volvió aquello que podía ser visto. El verbo fue hecho carne, Él se volvió lo que no era previamente. Él no cesó de ser Dios, mas se volvió hombre. Alabado sea el nombre del Señor. Y déjele digo algo: en el vientre de la Virgen María, Jesús se volvió el Dios hombre. Él era completamente Dios y completamente hombre a la vez, en su manifestación como el verbo, como la palabra hecha carne. Esto es interesante y para algunos esto es un dolor de cabeza. Cuando Él nació de la Virgen, en esa noche donde estuvo ahí naciendo en Belén de Judá, que por cierto tuvimos el privilegio de estar en este hermoso lugar, aquella noche un nuevo ser apareció sobre la tierra, nunca antes visto por el hombre. Aquella noche el Dios hombre nació en un establo y fue envuelto en pañales y puesto en un pesebre, porque no había lugar en el mesón para Él. En esa humilde condición, en ese humilde lugar, el verbo de Dios se hizo hombre y comenzó
Alabado sea el nombre del Señor. Comenzó su vida entre nosotros como el único Dios hombre. Jamás ha habido en esta tierra ni habrá después de él. Porque dice el profeta Isaías: antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Él es el único que merece toda la gloria y la alabanza. Él es el Dios eterno. Gloria a Dios. Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra hecha carne. Y termino con esto. En tercer lugar, Cristo es el verbo de Dios que se puede alcanzar, que se puede recibir, que se puede relacionar con Él. Juan 1:14, léalo conmigo por favor una vez más en voz alta. Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y me encanta esta palabra: habitó entre nosotros, dice Juan. Habitó entre nosotros. Juan está diciendo: yo lo vi y vi su gloria. Juan está diciendo: no solamente vi que habitó entre nosotros, sino lo vi también manifestarse con todo su poder. Él le decía al paralítico: levántate y anda, y el paralítico se levantaba y andaba. Le dijo al ciego: recobra la vista, y el ciego miraba. Le dijo a Lázaro en la tumba: sal Lázaro de la tumba, y aquel muerto salió de su tumba. Yo vi a Cristo andar entre nosotros y vi su gloria entre nosotros. Dele fuerte las palmas al Señor. Gloria a Dios. Juan pudo dar esta tremenda declaración porque él mismo fue testigo de ocular, de vista. Miró a Jesús entre ellos y hacer las maravillas que él hizo. Por eso la gente no se cansaba de decir: nunca ha hablado hombre como este. La verdad, sorprendidos. Y los religiosos de aquel tiempo pues estaban temblando. ¿Por qué? Porque ahora sí se levantó uno, pero con poder. Pues es que no era cualquier cosa, era el Dios hecho carne. Alabado sea el nombre del Señor. Mire, más tarde en su misma epístola, Juan dice en el capítulo, en su primera carta de Juan, en el versículo 1 del capítulo 1, mire lo que dice Juan: lo que era desde el principio, lo que hemos oído. Primera de Juan 1:1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida. Juan está diciendo: miren, lo vimos con nuestros ojos, y luego dice: lo oímos hablar, lo hemos visto con nuestros ojos, lo hemos contemplado cómo se conduce y cómo anda, hasta lo vimos caminar por las aguas. Y lo palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque Juan tuvo el privilegio hasta de recostarse en el pecho del Señor. Oiga, pues cómo no. ¿Se imagina, hermanos, el impacto y la bendición que esto es? ¿De qué le estoy hablando? Le estoy hablando, hermanos, de un ser supremo, de un ser grande y maravilloso, que tiene un significado importante para nosotros en la fe. Seguro que sí. Porque yo quiero llevarlo más allá, hermanos, de decoraciones y más allá de cosas que se pueden acostumbrar en estas épocas de Navidad. Yo lo quiero llevar al propósito principal que Juan nos presenta. Aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gloria sea el nombre del Señor. Y dice 1 Juan 1:3, me encanta, y léalo conmigo por favor, ya voy a terminar. 1 Juan 1:3 dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros, léalo fuerte, tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Juan une al Padre y al Hijo porque como manifestación Él se manifestó como Hijo. Pero Juan está diciendo: si tienes comunión con el Hijo, tienes comunión con el Padre, porque el Padre y Él uno mismo son.
¿Y qué le estoy diciendo con esto? Esto es lo maravilloso. Juan está diciéndonos que usted y yo podemos tener compañerismo no solamente con los mismos de la fe, pero también con el Dios encarnado. Y esto es maravilloso, iglesia, y voy aquí a terminar. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué, hermano? Porque esto es importante, saber que el Dios encarnado no solamente vino a manifestar su voluntad y propósito, pero también vino para hacer una relación directa y personal con usted y conmigo. Y quizás usted, hermano, está viviendo un desastre en este tiempo. Está a lo mejor preocupado, qué regalos va a dar. Está a lo mejor ansioso y qué sé yo, a lo mejor le está viniendo problemas en estas épocas. Haga a un lado todo eso, hermano. Ponga su enfoque en lo más importante, y es que usted tiene a su lado y tiene con usted a alguien dispuesto a ayudarlo, a alguien dispuesto a sostenerlo en momentos difíciles, a alguien que le dice: yo dejé mi trono de gloria y me manifesté en carne para habitar entre ustedes y mostrarles mi amor. Hermano, Jesús es el verbo de vida, y esa palabra se hizo carne para relacionarse con nosotros. Ahora Él ascendió a los cielos, pero Jesús dijo: no los voy a dejar huérfanos, vendré otra vez a vosotros. Y en Hechos capítulo 2 la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia no esté sola. Tenemos al mejor compañero que podamos tener, hermano. Cristo mismo, a través de su Espíritu, ha venido a nosotros como el Consolador, el Espíritu Santo de verdad, el cual el mundo no le conoce porque no le ha visto, pero nosotros le conocemos y sabemos que estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Póngase de pie, por favor, en el nombre del Señor. Dele alabanza a Jesús en esta tarde. Aleluya. Gloria a Dios. Jesús quiere tener ese compañerismo con usted y conmigo. Para ello usted tiene que entregar su corazón al Señor. Usted tiene que rendirse a Dios y reconocer que somos pecadores. Todos nos hemos desviado. Quizás en este año, en esta época, en este tiempo, has fallado delante de Dios y no sientes la comunión con el Señor. Déjame decirte, esta es una oportunidad para que lo hagas, para que te pongas a cuentas con el Señor. Porque si hay algo que el Señor nos deja claro, es que no solamente era la palabra que vino a encarnarse, sino era la palabra encarnada para relacionarse contigo y conmigo. Y eso es lo importante que te quiero dejar en claro en esta tarde. Yo no le quiero recordar nada más como un bebé en un pesebre. Yo lo quiero recordar como mi amigo, mi compañero, mi Dios, mi Padre, que me sostiene, me guarda, me alienta, me anima en mis luchas, en mis batallas. Él está conmigo. Tú tienes que ver eso. Tú tienes que darte cuenta que el propósito de Jesús era dar todo por amor a ti y a mí. ¿De qué sirve pasar épocas como estas donde se menciona el nacimiento de Jesús, pero estar hueco y vacío, sin sentido, sin experimentar de cerca a un Dios que te ama? ¿De qué sirve, iglesia, amigo, que estamos aquí? Juan dice: y vimos su gloria, porque Juan fue tocado por la gloria del Señor. Y déjame decirte que cuando uno ve la gloria de Dios, ya no importa si es diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. No importa qué mes es. Lo importante es que la gloria, la presencia, el favor de Dios está en mi vida, está en mi corazón. Él está conmigo las 24 horas del día, los 7 días de la semana y todos los meses del año. No solamente en el diciembre de la Navidad, como tradicionalmente lo presentamos, pero también todos los días del año. Y de esto se trata, iglesia. De esto se trata. Yo quiero hacer una invitación muy personal de parte del Señor a tu vida. Te animo en el nombre de Jesús a tener una perspectiva del nacimiento de Jesús distinta, diferente. A ver más allá de los regalos, de las fiestas, de las decoraciones. Que tornemos nuestro corazón en adoración al Verbo hecho carne. Que nos humillemos delante de Él para tener el regalo más precioso que podemos tener. Y ese regalo es una relación íntima con Jesús. Ese es el regalo más precioso, hermano. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo. Él fue el que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Una vez que abres este regalo, una vez que crees en Él, dice: para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.
Aleluya. Gloria a Dios. Yo te invito en esta temporada, te invito y te animo y te exhorto a buscar a Cristo con todo tu corazón. Búscalo, humíllate, arrepiéntete, porque Él dijo por medio del profeta Jeremías, mire lo que dice Jeremías en el capítulo 29 versículo 13: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis, ¿qué dice? De todo vuestro corazón. O sea, no quien sea encuentra a Jesús, el verbo hecho carne, lo encuentra aquel que lo busca de corazón. De corazón. Y amigo, iglesia, ya estamos aquí. Aquí no hay otra cosa. Aquí no te estamos ofreciendo otra cosa más que el regalo que puede cambiar tu vida, y ese es Jesucristo. Esto es lo único que te podemos ofrecer. Es Cristo. Es Cristo, es Cristo. Ese es el regalo que te podemos ofrecer en esta tarde. Concluyo y te digo, búscalo con todo tu corazón. Búscalo con todo tu corazón. Como aquellos hombres que vinieron del oriente, aquellos sabios, Mateo los menciona como magos. Ellos lo buscaron diligentemente a través de observar una estrella y fueron hasta el lugar de su nacimiento. Así es como tenemos que buscar a Jesús, diligentemente. Y si no lo has encontrado, si no lo has recibido, si no has tenido un encuentro personal con Él y tu vida todavía sigue igual, te sientes vacío, te sientes sin sentido, te sientes desanimado, déjame decirte, Él está aquí en esta tarde. Él está aquí porque Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Inclina su rostro, por favor. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por este día domingo maravilloso, hermoso. Y yo sé, Señor, que más que el propósito de predicar tu palabra, tienes el propósito de entrar a corazones, de relacionarte con personas que quizás o han dejado ya esta relación enfriar o no te han conocido como tu Dios, como su Dios. En esta tarde, Señor, prepara cada corazón. Aquellos, mi Dios, que su pasión se ha disminuido, en este día renueva esa pasión y un amor grande. Que esta época no sea nada más, Señor, de ir y venir y de hacer regalos y tantas cosas. No, no, no. Que esta época sea para mostrar que tenemos una relación genuina contigo, Señor, con el verbo hecho carne. Y si hay alguien que no te ha recibido y no te tiene, Señor, como su Señor y Salvador, que este sea el día del milagro en sus vidas, donde tú te relaciones con ellos. En este momento yo abro el altar para esas personas que quieren abrir su corazón y decir: yo quiero al Señor en una relación íntima y cercana a mi vida. Si tú eres esa persona, vente, por favor. O yo quiero refrescar mi relación con el Señor. Yo quiero que Él sea algo que todavía me haga llorar, me haga vibrar, todavía me haga temblar, todavía me haga apasionarme por Él. Si tú eres esa persona, pasa, iglesia, pasemos al altar, acerquémonos a Dios. Busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Acércate al altar. No seamos indiferentes. No estemos, hermano, a lo lejecitos. No. Si ya estamos aquí, vamos a meternos. Vamos a tener una relación íntima, profunda y fuerte con el Señor. Porque si Él dejó su trono de gloria y se manifestó en carne, no fue nada más para que lo habláramos como una historia. Fue para que usted y yo viviéramos una relación personal con Él. Véngase al altar. Mientras los músicos, los cantores cantan, en el Espíritu de Dios que se mueve en este lugar, Él va a estar haciendo milagros. Él va a estar moviéndose de una manera especial. Y yo creo con todo mi corazón que Él hará un milagro en la vida de alguien en esta hora. Acércate a Él, humíllate delante de Él. Si has pecado, pídele perdón. Si lo has hecho a un lado, lo has rechazado, es tiempo de aceptarlo. Si has dejado esa pasión de servirle, es tiempo de renovar tu pasión. En el nombre del Señor, acércate a Él.